Se viene el último eclipse solar del año. Un momento de alta intensidad, de mucha transformación y de grandes desafíos en una segunda quincena de septiembre extremadamente poderosa. Es tiempo de soltar, es tiempo de dejar ir, es tiempo de dejar de resistirnos. Todo el mundo teme a los eclipses, pero ¿acaso tienen algo bueno? Y sí, los eclipses dan grandes regalos. Y en este video te voy a enseñar cómo sintonizarte con todo lo positivo que el eclipse trae para tu vida. Porque te voy a dar todas las guías, claves y consejos que necesitas saber para el eclipse solar del 21 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde voy a hablarles del eclipse solar del 21 de septiembre y de los tránsitos, los sucesos energéticos de la segunda quincena de septiembre. Y ya les digo, mi gente querida, que este periodo es un desafío gigantesco, pero un regalo gigantesco. Va a depender 100% de nosotros, de cómo nos sintonizamos con lo que la vida nos está pidiendo, con lo que la vida nos está regalando, si fluimos o nos resistimos. Y realmente si logramos aprender de todo lo que nos ha pasado en los últimos años, de todas las enseñanzas o aprendizajes duros que nos ha dado la vida, de los insights que hemos tenido, de las comprensiones que hemos tenido, porque este periodo es básicamente 2 semanas que nos pueden sacar toneladas de miedos, de inseguridades, de cargas, de resistencias que tenemos. Nos pueden ayudar a alivianarnos infinitamente y permitir que ese yo esencial, ese yo que está dentro de mí, que vive mis sueños, que vive mis fantasías, pero yo sé que existe, cobre protagonismo en mi vida. O puede ser un periodo donde lo paso muy mal. Pero si la paso muy mal es porque todavía sigo sin entregarme al río de la vida, sigo en resistencia y sigo viendo muchas cosas. O sea, sigo sin comprender muchas cosas y te lo voy a explicar todo, ¿ya? Porque en este video te voy a entregar toda la información que necesitas saber acerca del eclipse del 21 de septiembre. Y ojo, vamos a hablar obviamente de las pruebas difíciles y complejas, pero también los eclipses tienen muchos regalos. Muchos regalos. Y te voy a hablar justamente de esos regalos. Y aparte te voy a entregar 1000 consejos. ¿Qué tenemos que tener claro? Queremos control. Este es un periodo de descontrol. La vida te va a obligar a rendirte y confiar. Por lo tanto, si tú quieres control, saber paso a paso, ya te digo que suelta eso. Suelta eso. Suelta eso. Queremos resultados, queremos que nuestras acciones tengan unas consecuencias. La vida te va a disolver las expectativas. O sea, entre más expectativas yo tengo de las experiencias, probablemente peor lo voy a pasar. Queremos estructurar y ordenar nuestra vida y realidad. ¿Qué te va a recordar este periodo? Que cualquier tipo de estructura o idea de control es completamente ilusoria y momentánea, porque nos están pidiendo que nos rindamos al caos. ¿Qué otra cosa nos va a pedir? Queremos que todo sea perfecto. Tenemos un eclipse en Virgo, ¿me entienden? Y Virgo tiene que ver con nuestro lado perfeccionista. O sea, nuestro lado que quiere que todas las cosas sean de cierta manera y que se frustra y que se enoja si las cosas no están ocurriendo como deberían ocurrir en nuestro ideal mental. Ya te digo, que más vale que te rías de tu lado perfeccionista y controlador, porque aquí las cosas se nos vienen, insisto, caóticas. Caóticas. Pero todo eso es un regalo. Yo siento realmente, es como que estuviéramos dentro de una caverna, si bien la caverna de Platón, estuviéramos dentro de una caverna, esa caverna completamente condicionado por nuestras ideas, creencias, obsesiones con perfección, nuestras expectativas futuras, nuestras ideas de felicidad. Y lo que va a producirse esta segunda quincena es un terremoto grado 8 que va a destruir una parte de la caverna, para que veamos qué hay afuera, qué es la vida misma. Me puedo quedar en la caverna y puedo sentir como me caen rocas y me destruyen. O puedo salir de la caverna enfrentando el miedo, que es dejar lo conocido, dejar mis propios rollos mentales. ¿Ya?
Aquí yo quiero hablar también de un tema central de los próximos 15 días, que es el miedo a perder. A ver, voy a salirme de esta situación, pero solo si me aseguras que voy a tener control con lo que viene. Este trabajo no me gusta, pero solamente si tengo seguridad de lo que viene, cambio de trabajo. Esta situación no me gusta, pero solo si tengo certezas de que si dejo eso y pasa algo bueno, voy. Este periodo te invita a soltar lo conocido, tu realidad habitual y dejar ir. Es un salto de fe. Pero si tienes miedo de perder, ¿qué te dice el miedo a perder? Veamos, empecemos a hablar un poco de los regalos del eclipse. ¿Qué te dice el miedo a perder? El miedo a perder significa que hay algo que no tengo. Tengo miedo a perder la abundancia, tengo miedo a perder el amor, tengo miedo a perder distintas cosas. Aquí, mi gente querida, voy a tratar de ser lo más elevado de conciencia para hablar y explicar. Porque tenemos que entender, ya a esta altura del partido, que somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestro potencial es enorme dentro de nosotros y que son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras creencias las que nos limitan. Y que realmente nuestra dualidad, nuestra separación, nuestros miedos, nuestras polarizaciones son las que extremas que tenemos, las que hacen que vivamos situaciones tan extremas. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que necesitamos empezar a elevar nuestro nivel de conciencia y a comprender las cosas a un nivel mucho más elevado. Dentro de mí está todo. Dentro de ti está todo. Ya todo lo que deseo existe dentro de mí. Tengo miedo a perder el amor, tengo miedo a perder la abundancia, tengo miedo a que pase algo constante. Ese miedo significa que realmente creo que estoy separado del todo y no veo todos los dones que están dentro de mí. ¿Cómo los veo? Explorando esos miedos, explorando la carencia y dándome cuenta que está dentro de mí. Si tú no te atreves a hacer los cambios que la vida te fuerza porque sientes que vas a perder algo, es porque todavía no te estás dando cuenta que tú eres el todo. No puede llegar todo lo que la vida propone si no abrimos las manos. Pero si abrimos las manos, se nos pueden caer muchas cosas. No se trata de controlar, es un acto de confianza y de tener fe. ¿Y qué puede ocurrir? Que cuando realmente digo, ok, me escucho, voy a hacer un cambio, o escucho lo que la vida propone, me entrego al cambio, pero tengo que soltar la expectativa del resultado, como les dije. ¿Qué puede pasar? Primero puede pasar que ocurra lo que ocurre lo que queremos. Maravilloso si ocurre. Felicitaciones por ti. O puede ser que no ocurra lo que queremos. O no ocurra como queramos que ocurra. Porque en realidad no tenemos idea cómo la vida nos va a sorprender. Eso es confiar y ser honesto con nuestra verdad. ¿Cuál es el gran aprendizaje de estos últimos años? La coherencia interna es el mayor acto de amor que puedo darme a mí mismo y le puedo dar a los demás. La coherencia interna, el escucharme. Por eso este eclipse genera tanta confusión y tanto ruido mental, o sea, tanta falta de claridad, porque te están diciendo para de la mente, céntrate en el corazón, o que la mente escuche el corazón, porque ahí va a estar la certeza. Entonces esto es un acto de valor. Por eso en el video del eclipse anterior yo les hablé de la importancia de la energía masculina sana en este periodo. Es tiempo de que todos los seres humanos nos empecemos a reconciliar con la energía masculina sana, porque esa energía masculina sana es la calma, es la fortaleza, es una estructura, es una firmeza que me sostiene a mí misma en medio del caos. Y esa energía masculina sana está dentro de ti, pero tienes que descubrirla. Es solidez y merecimiento. Es por eso les dije, respiren en el video anterior, y se lo sigo diciendo, esa respiración, esa confiar en la vida, esa elegir la vida, es lo que me va a sostener en mi coherencia, porque si vienen grandes tránsitos de Marte, va a estar muy intenso Marte, o sea, mucha frustración, mucha rabia, mucho enojo, o sea, es un proceso alquímico. Básicamente Marte, que representa un lado del masculino, nos va a desafiar, es como cuando se aprieta a la roca para que se convierta en diamante, va a ser una presión que vamos a tener. Y algunos podemos resistirnos a eso. Y nos vamos a enojar, vamos a pelear, vamos a discutir. Capaz que te salga hasta una úlcera de lo enojado que estés. O dejas que esa presión active tu energía masculina.
Porque el desafío también de este periodo, por un Marte tan intenso en un periodo de eclipse solar, es una transformación de cómo actúo, de cómo enfrento mis miedos. Y si tengo el valor de ir por la certeza. Pero es que si voy por mi certeza puedo perder. Bueno, ¿qué vas a perder? Si ya todo lo que deseo existe dentro de mí. Son mis creencias familiares, son las creencias de la humanidad las que me han hecho creer que no. Porque la vida está a nuestro favor. Ahora, si sigo evitando mirar mis traumas, si sigo teniendo miedo a sentir, si sigo desde los patrones, sigo sin tomar mi responsabilidad, es casi imposible confiar. O sea, ¿cómo voy a confiar si estoy desconectado de mi propia vulnerabilidad? Esto es un periodo para entender que el mayor tesoro que tenemos los seres humanos, y el eclipse lunar te lo mostró, pero quiero que entiendan algo, el eclipse lunar nos lo dijo, tu máximo regalo es tu vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es una energía tan frágil, tan amorosa y que tiene dolor y que tiene infinito amor. Cuando entre tú más te puedas entregar a esa vulnerabilidad, más vas a ir disolviendo la dualidad y la separación. Porque no se trata de amor versus dolor, se trata de una energía tan amorosa, tan coherente en mí, que es capaz de sostenerme incluso cuando algo me duele soltar, pero me amo tanto que lo hago, y ese amor sostiene el dolor. También quiero que tengan algo claro. Este es un eclipse en Virgo con un tránsito, con momentos muy plutonianos. Los eclipses también son plutonianos, entonces vamos a ver un poco la sombra de los Virgo-Escorpio o los Virgo-Plutón. Ojo, todavía ni siquiera estoy hablando del eclipse, estoy hablando del eclipse, pero estoy hablando de las energías, todavía no entro al eclipse. Así que, si estás viendo este video, te pido por favor que dejes un like, que lo compartas, por favor compártelo, también toca la campanita de YouTube y te suscribe al canal, porque yo sé que hay mucha gente que los ve, pero no me sigue, así síganme para que les llegue la información. Y también escríbanme en los comentarios de Instagram y de YouTube cómo se están sintiendo, cómo están desde el eclipse lunar al eclipse solar. Entonces, volviendo a esto, ¿cuál es la sombra de Virgo-Escorpio? Esto no significa que es solamente para los Virgo-Escorpio, esto es para todo el mundo. Es nuestro lado controlador que quiere controlar la vida de los demás. Ese es el lado nuestro que quiere controlar a nuestra pareja, que quiere controlar a nuestros hijos, a nuestra hija, que quiere controlarlo todo, porque cree saber mejor qué es lo bueno y lo correcto. Y se mete. Es una energía muy invasiva, que se mete, que juzga, que critica, y que muchas veces destruye la autoestima de otras personas y la hace sentir inútiles. Es momento de que miremos todos ese lado nuestro, que en vez de vivir nuestra vida, se obsesiona que controlar la vida de los demás. Te están diciendo, no. Cada persona tiene su propio poder, su propia responsabilidad. Deja que se equivoquen y no gastes tu energía tratando de controlar la vida de los demás y ni siquiera te haces cargo de la tuya, ¿me entienden? Entonces ese tema del control de la vida de otros es muy fuerte, ¿ya? Así que vamos a comenzar nuestro análisis del eclipse solar. Les adelanto, eso sí, que en este video no va a haber análisis por casa, sino que va a ser en el siguiente, porque este me quedó muy largo. Entonces dije, análisis por casa se viene en unos días más y también análisis por signo. Ahora vamos a entender el eclipse a nivel global. Eso sí, quiero dar dos noticias. Se están acabando los cupos, y lo cual me tiene muy contento, de verdad, porque está casi llena la formación avanzada de astrología evolutiva premium que comienza el 27 de septiembre. Tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclo, septenio, etapas de la vida, sinastría y carta compuesta. Es una formación súper completa. En vivo, todas las clases son en vivo online. Respondemos tus preguntas, interactuamos contigo, interactúo contigo. Es una familia que se forma y también tienes mucha práctica. Así que aprovecha porque de verdad te vas a quedar afuera. Parten pocos días más y estamos por cerrar los cupos. Y también si quieres estudiar terapia floral, porque a propósito, al final de este video te voy a dar las esencias florales para la quincena. Que te recomiendo que las mandes a hacer, a donde tú quieras. Pero son una fórmula de esencias florales para estar más calmadita, más centradito, con mayor paciencia, para soltar, para calmar las emociones. Es una fórmula SOS Eclipse Solar, ¿ya? Y hablando justamente de eso, les quiero avisar que en noviembre comienza la formación de terapia floral.
en la escuela astroterapéutica. Te vamos a dejar también el link en la descripción para que lo veas. Está metiendo mucha gente en la formación. Ojo, vamos muy felices porque se está metiendo mucha gente y capaz que en un mes más tengamos que cerrar los cupos, así que no lo dudes tampoco. Vamos a hablar del eclipse, pero antes les voy a entregar la información con respecto a Marte. Marte está muy tensionado estos días. Marte tiene una cuadratura a Júpiter, tiene una cuadratura a Plutón, tiene una posición con Quirón y en un periodo de eclipse, lo cual un eclipse en Virgo que también toca un poquito la energía Libra. ¿Qué significa? Que podemos ver a nuestro alrededor y en nuestra vida y en el mundo muchas peleas, muchos conflictos, mucha frustración interna. Puede ser un momento de caos. No se asusten si en el mundo se enciende mucho el fuego destructivo. Es algo también que puede surgir especialmente antes y después del eclipse, dada esta energía. ¿Qué se está pidiendo que sanemos? ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato la energía masculina? Bueno, se está sanando la energía masculina, pero nos están pidiendo que activemos la vibración más alta de nuestra guerrera y de nuestro guerrero. Entonces yo creo que te voy a hacer como un Inception, te voy a mandar aquí. Tienes que tener súper presente tu guerrera y tu guerrero las próximas semanas. ¿Qué se te va a mostrar? ¿La dificultad o los miedos que tienes para autoafirmarte? Es decir, las dificultades que tienes para ir por lo que quieres. Son tus dificultades, no son las dificultades de los demás. Por lo tanto, si tú culpas siempre a los demás, no estás entendiendo que te están mostrando cuáles son tus dificultades. Para actuar con confianza, para poner límites, para decir que no, para poder defenderte y para tener el valor para atreverte a avanzar donde estás aterrada, aterrado de avanzar. ¿Qué miedos infantiles te frenan? Que es tiempo de limpiar. ¿Cómo puedo actuar sin caer en la agresividad y en la destructividad? O sea, oscilo en la pasividad, no me atrevo o exploto. No. También Marte va a estar en una cuadratura con Plutón y Marte va a entrar en Escorpio. O sea, ese Marte en Escorpio, cuadratura Plutón, Dios mío santo, qué intensidad de cuadratura, ¿ya? Y esto puede generar choques de poder, batallas con otras personas, manipulación, rabia o descontrol. Es parte de lo que va a haber que mirar y limpiar, ¿me entienden? Entonces, el aprendizaje es, yo te diría, gran consejo para la quincena, ¿dónde vale la pena pelear y dónde no vale la pena pelear? ¿Será que peleo de repente obsesivamente porque soy un controlador, que quiero que las cosas sean como yo quiero, pero en realidad hay tonteras y eso no vale la pena pelear? O sea, aprende a soltar lo innecesario y aprende a tener los ovarios y los cojones para pelear por lo que realmente tienes que pelear, y aprende a decir que no y poner límites. De repente va a haber que cortar porque Marte de repente corta, va a haber que sacar muchas cosas de nuestra vida. Ve tu adicción al conflicto y al drama y aprende a poner límites de verdad. Ya, y más consejos solo vamos a poner en el eclipse. Entonces, la siguiente parte del video trata de la siguiente manera. Primero voy a hablar del eclipse solar a nivel individual y después voy a hablar de los efectos del eclipse solar a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, eclipse solar del 21 de septiembre del 2025. ¿En qué signo ocurre? En Virgo, básicamente en el grado 29. Por lo tanto, es un eclipse Virgo, la energía de Virgo se eclipsa, pero también como está en el grado 29, se va a eclipsar también un poco la energía de Libra. Les voy a explicar ambas cosas. Es un eclipse parcial, entre comillas. No es el eclipse de más alta intensidad, gracias a Dios, pero sigue siendo un eclipse solar, así que sigue siendo fuerte. ¿A qué hora ocurre el día 21 de septiembre? ¿A qué hora ocurre? En México a las 13:55, en Colombia a las 14:55, en Miami a las 15:55, en Chile y Argentina a las 16:55 y en España a las 21:55. Calculen que el eclipse es como una hora y media antes y una hora y media después. O sea, un rango de unas 3 horas, por lo menos, que está entrando la energía del eclipse. Ya les adelanto, lo digo siempre, pero no hagan rituales. No hagan rituales en el momento del eclipse. Ya les voy a decir lo que es recomendable hacer, pero hacer grandes activaciones energéticas, hacer grandes movimientos energéticos no es recomendable. También este eclipse lo vamos a sentir todos. Pero ¿quiénes lo van a sentir con mayor fuerza? Aquellas personas que tengan planetas en Virgo y en Piscis,
entre grado 24 y 29, y personas que tengan planetas en Libra y en Aries entre grado 0 y 4. Así que ya prepárense, si tienen algo ahí, encomiéndense a la divinidad. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que entender? Y ya les voy a hablar de los regalos, es muy importante. Como he dicho casi siempre, así que voy más o menos rápido en esta parte. Los eclipses son un momento de muerte y transformación. Son un momento de limpieza y de purga. Los eclipses nos vienen a sacar cosas, nos vienen a liberar, vienen a hacer un acto de sacar lo que está estancado, los bloqueos que tenemos en nuestra vida, aquello que no nos permite vivir algo nuevo, redescubrirnos y repotenciarnos. O sea, de cierta manera los eclipses vienen a liberarnos de todas esas cargas, esos pesos, esas resistencias, todas esas amarras que no nos permiten ir hacia adelante, pero de las cuales somos súper adictos, porque si no fuéramos adictos la habríamos soltado ya. Entonces eso es lo doloroso, que los eclipses entran y dicen ya, a romper, a liberar, a descargar, a destruir todo aquello que ya no sirve. Eso puede ser algo externo en nuestra vida, o puede ser algo interno nuestro, un comportamiento, una creencia, una forma de ser nuestro. ¿Ya? Entonces, los eclipses son eliminadores de lo que ya cumplió un ciclo. Como lo he dicho otras veces, es como que se meten al refrigerador y dicen esto está podrido, esto está podrido, esto está podrido. ¿Ya? Entonces, entendamos cuál sería un primer consejo. Yo creo que este consejo es parte del acto de fe, de confiar. Es entender que todo lo que está ocurriendo es un regalo que la vida me está dando para dejar ir aquello que no me permite avanzar y ser feliz. Y en coherencia con quien realmente soy. Si tú realmente te paras desde ahí, desde esa confianza, se ablanda, se ablanda. Si no, no lo pasamos mal. También, ¿qué es lo segundo que tenemos que entender con respecto a los eclipses? Los eclipses es un momento de pérdida de conciencia solar. Conciencia solar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sol es obstruido por la luna. Es un eclipse. ¿Y qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es lo que se pierde? El sol representa a la parte tuya que está presente, a la parte tuya que está despierta, a la parte tuya que tiene la capacidad de elegir aquí y ahora cómo quiere actuar, a la parte tuya que mira hacia el futuro, a la parte tuya juguetona, alegre, llena de vida, a tu parte creativa, a la parte tuya que entiende que la vida es un juego. Eso se pierde. Por eso los astrólogos antiguos le tenían miedo a los eclipses, porque se decía que la luz era bloqueada por la oscuridad. Y se hablaba en la antigüedad que era un momento donde energías de baja vibración se hacen presentes. Como un portal de la oscuridad. ¿Ya? Si no, una visión un poco catastrófica, yo les voy a tratar de dar una visión un poco más amplia. ¿Ya? Pero lo que sí tenemos que entender, que básicamente es como que ¡pah!, nos atontamos. Perdemos conciencia. ¿Y qué es lo que surge cuando perdemos conciencia? Que surge la luna y el mundo del inconsciente. ¿Y qué es ese mundo del inconsciente? Nuestros miedos, nuestras obsesiones, nuestra herida, nuestros traumas, nuestros comportamientos reactivos, automáticos. Se activa la herida que tenemos y actuamos de manera muy defensiva para no sentirnos heridos. Se pierde de cierta manera esta parte que te dice calma, ten presencia, tranquilidad, nada es tan terrible. Es decir, las emociones más intensas aparecen dentro de nosotros. Por eso vemos que la gente pelea, discute, confronta, está así en modo animal, ¿me entienden? Se pierde nuestra humanidad. Se pierde la humanidad. Y vamos a ir viendo cómo en las próximas semanas después del eclipse, si ya no hay mucha humanidad en el mundo de nuestros líderes, vamos a ver cómo se pierde aún más esa humanidad. Somos poseídos por emociones intensas, actuamos sin filtro, salen viejas heridas, resentimientos, frustraciones, temas no resueltos. Y es muy fácil proyectar al otro, porque cuando en esta pérdida de conciencia pierdo autonomía, pierdo responsabilidad, entonces yo le echo la culpa a todos los problemas a las otras personas. Entonces por eso peleamos tanto.
Entonces, ¿cuál es la solución? Qué terrible, dicen. Qué terrible el eclipse. Pero no, no, no. Aquí viene el segundo regalo del eclipse. El primero era lo que te piden soltar. Pero el segundo regalo del eclipse es la decisión consciente de encender tu luz. Si el sol es tapado por el eclipse, tú tienes la posibilidad de despertar el sol en tu corazón. Por eso el eclipse es un despertador de conciencia. Es algo que te sacude y te elige de dónde quieres vivir. Desde el pasado, desde el automático o desde el yo presente, que vive en amor y que entiende que la dualidad es parte de la vida. Si la luz externa se apaga, es porque la vida quiere que veas la luz que está dentro de ti. Es un momento de descubrir toda la luz que hay en mí. Por eso es un portal energético muy complejo, pero extremadamente maravilloso. Y ya me voy a adelantar. Parte de los consejos para el eclipse siempre es templanza, mucha conexión interior, introversión, escucharte, porque es un proceso de ir para adentro para encontrar tu luz. Y activar conscientemente la presencia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y desde ahí elegir. Ese movimiento interno que no requiere de grandes ritos, no requiere de grandes rituales, todo lo contrario, es un encuentro muy romántico contigo misma, contigo mismo, con tu vulnerabilidad y tu fragilidad, y el escucharte y ver cómo se enciende este fuego dentro de ti, es una reafirmación de quién soy yo, quién quiero ser en este minuto, porque yo elijo ser quien soy, porque soy coherente con quien soy, cuando pierdo la luz de lo que soy, ¿me entiendes? Y eso te activa enormemente. Entonces, irme de fiesta en el eclipse e ir hacia afuera. Tengo que ir hacia adentro para ver mi luz. Entonces, ¿para qué sirve un eclipse solar? Para liberar patrones caducados, para dejar morir una parte de mi ego, de mi personalidad que ya cumplió un ciclo, y para dejar de morir algo en tu vida que ya cumplió un ciclo. Pero también quiero que entiendan que es un momento de siembra sagrada, que, insisto, muy poca gente aprovecha. Muy poca gente aprovecha. Porque tengamos claro, el eclipse es una luna nueva, eclipsada. ¿Qué es una luna nueva? Un momento de sembrar. Pero ocurre un eclipse. Y el eclipse podríamos decir que nos roba la intención. Pero te la roba solamente si no hay conciencia y si no activas tu sol. Cuando tú eres capaz de activar tu sol, el eclipse es un momento de plantar una intención enorme. Esa intención que no es desde la mente, no es para ganar, no es desde el control, no es desde el pasado, no es desde los miedos, es esa intención que surge desde la luz que aparece dentro de mí. Esa conciencia que surge del vacío, del silencio y de la sombra. Se puede activar una intención. Y les voy a dar 2 pistas. Primero que nada, esa intención puede tener algo que ver con la energía de Virgo y Libra. Por ejemplo, ¿qué nuevo hábito, qué nuevo orden, qué nueva forma de vivir quiero para mi vida? Desde los Libra, ¿qué nuevo tipo de vínculo, qué nuevo tipo de relaciones quiero tener en mi vida? ¿Cuáles son prioridades? Virgo es prioridades. Es tener la inteligencia para ordenar, que es lo más importante. Esas prioridades surgen de mi corazón. Es la intención de priorizar lo que realmente es importante en mi vida. Pero también esa intención, eso que se vaya a plantar, va a tener que ver con la casa en la que ocurre el eclipse, donde está el grado 29 de Virgo. Y como ya les dije, lo voy a explicar no en este video, en otro video. Esas intenciones que plantes en ese momento de conciencia, que puede ser simplemente escribirlo, simplemente darle un espacio durante ese momento de introspección del eclipse, se pueden manifestar con mucha fuerza en los próximos 6 meses. Los próximos 6 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si vivo con conciencia el eclipse? Se pueden acelerar procesos que estaban estancados en tu vida. Había muchas cosas que estaban estancadas, se pueden acelerar. Probablemente no como tu mente quiere que ocurran. Se desbloquean caminos que parecían estar cerrados. Y se rompen ciclos repetitivos para que entres en una nueva etapa. Yo ya les dije,
este periodo de fin de año es un regalo porque básicamente la vida nos va a poner con situaciones parecidas a las de los otros años, pero ahora podemos actuar de una manera diferente, rompiendo un ciclo de repeticiones en nuestra realidad. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Abrazando el dolor. Abrazando el dolor, abrazando el duelo, abrazando la vulnerabilidad. Si yo abrazo, y eso nos dejó el eclipse en Piscis, lunar. Si yo abrazo lo que me duele, hay unidad. Desaparece la dualidad. Si no quiero sentir dolor, ¡pah!, se activa la inconsciencia y la separación. Ahora metámonos en Virgo, en el tema, uno de los temas del eclipse. Se eclipsa la energía de Virgo. Es un cierre de ciclo de purificación y de un nuevo orden interno. A ver, ¿qué significa Virgo? Ojo, ¿por qué hablemos de Virgo? Porque el eclipse en Virgo. Y la energía de Virgo va a eclipsarse. ¿Qué significa? Que vamos a, en el mundo, y en muchos de nosotros, vamos a ver la vibración más baja de la energía de Virgo. Esto es independiente si tienes Virgo en tu carta o no. Esto es para todo el mundo. Recuerden, siempre los signos se pueden expresar en distintos niveles de conciencia, en distintas vibraciones. En un eclipse, cuando se eclipsa la energía de un signo, baja. Pero primero, ¿qué significa Virgo? Virgo es el orden, es la mente inteligente que quiere entender y ordenar la realidad y el mundo de la materia. Tiene que ver con hábitos, con rutinas y con formas de funcionar la realidad. Tiene que ver con el servicio hacia otros y el autoservicio, el autocuidado. Y tiene que ver con la energía que quiere mejorar las cosas. Es la energía de la crítica, pero de la crítica constructiva que ve que está fallando para arreglarlo para una necesidad de eficiencia. Eso se eclipsa. ¿Y qué puede ocurrir cuando se eclipsa la energía de Virgo? Hay varias cosas, tengo todo anotado. Primero, si se eclipsa la energía del orden, ¿qué es lo que tenemos? Desorden. Y alguien va a decir, oye, pero si ya en el mundo hay un montón de caos y desorden. O sea, yo ya no entiendo nada, pura locura. Prepárate, porque todo lo que hemos visto en el mundo va a elevarse aún más. Va a haber más caos y más desorden. Si ya sentimos que nuestros líderes están todos unos estúpidos, que nadie piensa, que nadie entiende nada, vamos a ver cómo van a ser más estúpidos, básicamente. También, ¿qué es lo que ocurre con esta energía de Virgo? O sea, líderes estúpidos de todos lados, por favor. Aquí ya a esta altura del partido, la izquierda y la derecha no existe. Somos manipulados por gente que no nos cuida y que quieren obtener poder para ello. O sea, ya se viene la era de Acuario, se vienen las transformaciones sociales, ya se van a venir, pero ténganlo claro. Aquí, les guste o no les guste, izquierda, derecha, era pasada, ¿ya? La corrupción es transversal. Grupos de poder y grupos políticos. Entonces, ¿qué otro efecto tiene el efecto del eclipse en Virgo? Que se pierden la certeza. Alguien que quiera vida, por favor, asegúrame, creo que me escribas, asegurándome que todas las cosas que yo quiero van a pasar. Olvídate. No hay certeza. Hay caos. Hay confusión. Se pierde la lógica, la inteligencia. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada de lo que está pasando en el mundo. Nadie entiende nada de lo que está pasando en la vida. Hay una sensación de descontrol total. Hay una sensación de que no me puedo ordenar. Les voy a explicar lo bueno y escúchenme con paciencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué también puede ocurrir? Porque eso es como ya se pierde lo de Virgo y surge el caos. Pero también puede, la baja vibración de Virgo puede ser súper estúpida. ¿Qué significa que sea súper estúpida? Que en vez de buscar las soluciones más inteligentes para los problemas, nos rigidizamos a nivel mental. Nos rigidizamos y activamos protocolos estúpidos. Y decimos, no están funcionando las cosas, entonces en vez de ponernos a pensar cómo realmente hacemos que funcionen, empezamos a poner reglas estúpidas. Entonces vamos a ver que va a haber gente que va a empezar a ponerse muy rígida, muy estructurada, muy cuadrada, como una forma de protegerse al caos. También lo vamos a ver con los gobernantes, no me quiero adelantar, pero vamos a ver que van a empezar a tirar reglas estúpidas para solucionar los problemas, pero nadie se puso a pensar en los problemas. Entonces lo único que van a hacer es aumentar los problemas en el futuro. También que podemos ver que mucha gente es como un mecanismo de protección que tenemos los humanos. Cuando hay mucho caos en nuestra vida, nosotros lo compensamos poniéndonos rígidos y críticos.
Entonces vamos a ver que quizás tú, quizás yo, quizás mucha gente puede tener la tendencia a caer en una mente muy criticona e intolerante. Conmigo misma, juzgándome a mí mismo o juzgando todo el rato a los demás. También puede surgir este lado obsesionado con que las cosas sean perfectas. Yo te invitaría a hacer un acto psicomágico. Escribe la palabra perfección. Escribe, haz lo más perfecto que puedas en un trabajo artístico, la perfección. Adórnala y quémala. Quema la perfección. Quema la perfección. Si hay algo que nos separa, es la idea de la perfección. Porque creo que hay un montón de cosas que no pueden estar porque eliminan la perfección. Pero esa obsesión por la perfección es separativa. De verdad, haz un acto psicomágico de escribir en un blog, en algo así, perfección, hazla hermosa. Trata de hacerlo lo más perfecta que puedas y quémala. ¿Ya? Porque, ¿qué le puede pasar a mucha gente? Que sufra porque nada es perfecto estos días. Insisto, cuidado con las reglas y normas estúpidas y rígidas que no resuelven los problemas. No te pongas cuadrado tonto así porque, tengo miedo al caos. No, ¿ya? Ahora también que tenemos que entender que Libra también se eclipsa, porque está en el grado 29. O sea, el grado 29, una mezcla de energía de Virgo con energía Libra. Entonces, ¿qué significa esto? Se eclipsa la energía Libra, más conflictos en la Tierra, porque la energía Libra es la que mantiene un poquito la armonía. Llevamos muchos eclipses en Libra, o sea, por eso se ha perdido tanto la armonía. Y este eclipse en Libra, Virgo y Virgo-Libra va a traer más caos, más peleas, más conflictos. Se potencian los conflictos en el mundo. Y también se pueden potenciar los conflictos en tu vida. Porque cuando se pierde la energía de Libra, ¿qué es lo que ocurre? Nos cuesta escuchar, nos cuesta dialogar, nos cuesta como mirar las cosas con un poquito de objetividad. O sea, ponernos en el lugar de la otra persona. Nos ponemos muy reactivos. ¿Ya? Empiezan a ocurrir injusticias y nos enojamos mucho por la injusticia. Entonces, básicamente, puede ocurrir esto. Y también se pueden romper vínculos antiguos, relaciones antiguas, acuerdos antiguos. ¿Ya? Entonces, este cóctel que se está produciendo en el eclipse en Virgo mezclado con Libra, con puros tránsitos difíciles de Marte, el cóctel perfecto, que puede generar mucha rabia por lo que está ocurriendo, mucha sensación de descontrol, mucha sensación de caos y que están pasando cosas que no quiero, violencia, discusiones. Así que ya voy a dar los consejos. También quiero dejar algo claro. Un eclipse en Virgo puede generar somatizaciones físicas en el cuerpo potentes. Virgo tiene que ver con la salud. Entonces, mi consejo es que el cuerpo puede somatizar mucho. Entonces, escucha tu cuerpo. Conciencia solar en el cuerpo. Porque tengo una alergia, me duele algo, estoy contracturado. Escucha el cuerpo, deja y atienda al cuerpo. Hay más cosas para esta tormenta perfecta. El eclipse ocurre en oposición con Saturno y Neptuno, con un Saturno en el grado 29 de Piscis. Básicamente, ¿qué significa este eclipse? Es el colapso del viejo tiempo. Estamos cerrando un ciclo mundial y un ciclo encarnativo. Se está cerrando. Recuerden, estos meses, es la última vez que estos Saturno, Urano, Neptuno retroceden. Ya van a pasar el próximo año los nuevos signos. Entonces, esto es como ya hacerle la cruz a la realidad antigua. Y este eclipse es como el tiro de gracia. ¡Pah! Para el mundo antiguo y a tu antigua vida. ¿Qué quiere transformarse? Hagamos un resumen. ¿Qué quiere transformarse? ¿Y dónde te quiere llevar la conciencia? ¿Cuáles son los regalos? Quiere transformar tu necesidad de controlarlo todo. No controles. Confía. O sea, controla lo que puedas controlar. Con inteligencia. No obsesionándote. No rigidizándose. También que quiere transformar tu desorden. Ordena tu desorden. O sea, es como, tengo tanto desorden dentro de mí que quiero controlar el mundo externo. No, mejor ordena tu desorden interno. Quiere liberarte de viejas rutinas que ya no te sirven. Quiere liberarte, este eclipse en Virgo, de mandatos internos de exigencia y de autoanulación. De ese lado autocrítico tuyo. Te quiere liberar de eso. Va a potenciarse. El eclipse lo potencia
para que lo puedas ver. Entonces cuando me esté autocriticando mucho y autoanulando a mí misma, a mí mismo, ¡pam! Lo veo. Quiere que purifiques y ordenes tu forma de funcionar y organizarte. El perfeccionismo que cubre tu inseguridad. Quiere que se transforme tu forma de ayudar a otro y ayudarte a ti mismo. Y tus relaciones. ¿Cómo empezamos a... Cuando traemos esa luz al eclipse, podemos empezar a ver que el eclipse tiene regalos. Hablemos de los regalos desde Libra. Pueden surgir nuevas relaciones y nuevos vínculos después del eclipse. Puede ser que lleguen nuevas personas a tu vida. O puede ser que al morirse una forma antigua de relacionarse, las relaciones que tengas se reinventen y se regeneren. También, ¿qué es el regalo Libra del eclipse? Los desequilibrios y desarmonías que hay en tu vida personal o en tus vínculos se van a manifestar para que lo arregles. Se puede producir un nuevo orden, una nueva armonía. Recuerden, Virgo Libra, caos, desorden. Yo lo he dicho un montón de veces cuando tengo que ordenar una casa que está así, pero... Y saco todo de los armarios, queda todo tirado en el suelo, sentimos que está todo terriblemente desordenado y nos da una angustia gigantesca por todo el desorden. Pero eso es porque hay que votar, hay que eliminar, hay que ver con qué me quedo y hay que definir cómo lo ordeno nuevo. Ese es el periodo energético que está ocurriendo. A nivel de Virgo, un nuevo orden en tu vida. ¿Qué es prioritario? ¿Cómo organizo mi agenda? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué nuevos hábitos? ¿Qué nueva rutina? Todo eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, para ir redondeando, para ir cerrando esto, mi gente. Recuerda, si se apaga la luz externa, prende tu luz. Si en el mundo alrededor ves puro caos, sé tú un foco de luz. ¿Ya? ¿Qué consejos? ¿Qué no es recomendable hacer el día del eclipse? Y los días también después del eclipse. Evita ser reactivo. Evita actuar impulsivamente. Evita enojarte y ponerte a pelear y a explotar con el resto de la gente. No evita tomar decisiones importantes el mismo día del eclipse. Y si no te queda otra, primero anda hacia adentro antes de tomarla. Y no luches contra las cosas que estén ocurriendo el día del eclipse y los días después. Si hay algo que se está desarmando, algo que está perdiendo el control, en vez de luchar, di a ver qué es lo que esto me quiere aportar y cómo me sintonizo con eso. Ponte a favor de eso. ¿Ya? También, vuelvo a repetirles, que es muy importante no hacer rituales, no hacer grandes ceremonias. Yo lo que hago personalmente es que me pongo a meditar, me pongo a cantar, me pongo quizás a tocar flauta, estoy muy presente en mí, me escucho, ¿me entienden? Respiro, respiración profunda, potente el día del eclipse. Y veo que se me está mostrando para soltarlo. ¿Ya? Muy importante. Silencio. Ahora vámonos a nivel mundial. Por algo decidimos encarnar en este minuto. Aunque nos parezca extraño, lo que está pasando en el mundo y doloroso tiene un sentido, tiene un propósito. Se está desarmando algo, se está cayendo algo y estamos viendo lo horrible de la humanidad. Pero es un proceso de purga y limpieza. Es lo mismo como está ocurriendo a nivel individual, está pasando a nivel externo. Imagínense, entiéndalo de esta manera. Imagínense que todos los seres humanos estamos viendo la energía de los últimos años. Y que la gran mayoría de la gente no tiene la conciencia para mirarse, para responsabilizarse, para sostener el dolor, sostener el trauma, sostenerlo todo eso. Entonces lo que vemos es cómo los humanos muestran su peor lado ante esta energía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Elevar la energía. Ojo con los Virgos, las cosas que están pasando en el mundo son horribles y voy a criticar y voy a tirar mala onda. Eso no es elevar la energía. Eso no es elevar la energía. Es compasión con todos, con los que sufren y los que causan sufrimiento. Sí, es doloroso decirlo, pero es parte de la integración de la dualidad. ¿Cuánto dolor sufren las personas que sufren? ¿Cuánto dolor tienen las personas que causan sufrimiento?
¿Cuánto dolor tiene que haber dentro de una persona para herir a otra persona? ¿Cuánto dolor hay en la humanidad? ¿Cuánto dolor hay en ti? ¿Cómo tú reaccionas a tu dolor? Son todas preguntas claves si queremos elevar la energía. Elevar la energía no es para nada tibio con lo que está pasando. Para nada. No te estoy diciendo que no aportes. Pero es mucho más fácil culpar siempre a lo externo y responsabilidad a lo externo y no darte cuenta cómo tú actúas de manera parecida a como la gente que juzgas en una escala menor. ¿Cuánto amor, cuánta coherencia, cuánta compasión contigo mismo y con las demás personas hay alrededor tuyo en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lean a Krishnamurti. Las invito a leer a Krishnamurti. Si son valientes y quieren escuchar verdades duras, ¿ya? El conflicto que veas afuera es tu conflicto interno. El odio que veas afuera es tu odio interno. ¿Te vas a responsabilizar o no? O sea, si nos metemos en esoterismo, en espiritualidad, en este tipo de cosas, sí, pero me meto pero un poquito nomás, como que un pie. Sí, solamente cuando son cosas entretenidas y bonitas. Pero cuando realmente tengo que ver que estoy lleno de mierda y tiro mierda todo el tiempo y culpo a los demás que tiran mierda, no lo hago. ¡Ah! Porque los otros son los malos. No, ya no. Ya no. Se acabó. Es una nueva conciencia. ¿Me entienden? Eso no significa que no hagas cosas. Es que no es uno o lo otro. No es lo uno o lo otro. ¿Me entiendes? Ahora, entonces vámonos a nivel mundial. Cae la energía. Cae la energía de Virgo y de Libra. ¿Qué puede ocurrir? Miren, no se lo voy a leer. Se desmoronan estructuras de orden y control en los sistemas políticos y en los gobiernos. Crisis terminal en estructuras de gobiernos, organización y planificación, de gestión y orden, salud pública, alimentación, educación y en la administración estatal. Es una crisis final. No, es que los problemas son los gobiernos de derecha. No, los problemas son los gobiernos de izquierda. No, es el viejo orden que se está muriendo completamente corrupto y sin capacidad de reacción, donde estamos mostrando nuestro lado más oscuro. Crisis final de la fe en las instituciones. Gobiernos, burocracia, modelo económico, corporaciones. Todos fallan y caen en caos. ¿Qué puede generar esto? Una sensación de caos en el mundo y mucho miedo en el mundo. Va a aumentar la sensación de miedo. No caigas en el miedo. No caigas en el miedo. No veas las noticias o trata de verlo poco. Y trata de hacer lo que tú puedes para ayudar. Insisto, siempre hay que ayudar. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo se activa el miedo, porque hay eclipses, Plutones, Marte, sensación de sobrevivencia, sensación que está yendo todo el carajo. El mundo se cae, pero tiene un propósito y tiene un sentido. Estamos en un periodo de transición muy gigantesco. Entonces eso es lo que va a ocurrir. También podemos ver que en temas económicos, Virgo tiene que ver con el orden, con hacer que las cosas funcionen. Entonces, en este caos que podemos ver, vamos a ver que se va a perder productividad y eficiencia. Podemos tener también caída de las bolsas, fluctuaciones en los mercados, aumenta la incertidumbre financiera. Y también, como les dije antes, conflictos bélicos, peleas, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a sentir que se están produciendo muchas injusticias y no se respeta el derecho. ¿Ya? ¿Qué hacer? Sostener la energía y ayudar desde lo que puedes. O sea, insisto, no podemos criticar la violencia que hay en el mundo si tú todos estos días estás peleando, estás en batalla interna, estás luchando, estás confrontando todo el rato todo el mundo. Que eso es una incoherencia. Es una incoherencia. Eso no significa que no hagas cosas, pero trata de hacerlo desde otro lado. ¿Ya? Así que, y como les dije, estoy dejando una descripción, Flores SOS. SOS. Pregunta, ¿cuántas injusticias tienes tú en tu vida? ¿Cuán injusto eres contigo mismo? ¿Cuán injusta eres con los demás? Injusto, injusta, injuste, me da lo mismo. ¿Dónde están las injusticias dentro de ti? Imaginémonos un cuento. Estamos todos en la selva. Pero queremos avanzar.
Necesitamos que haya gente que avance, que vaya abriendo camino. Porque cuando se abre camino, desde un punto de vista junguiano, muy carutiano también, de Caruti, cuando tenemos personas reaccionando de una manera diferente y comportándose de una manera diferente, hay un espacio para que surja algo nuevo en el inconsciente colectivo. Aunque parezca tonto, el hacer estos movimientos es un gran aporte para la humanidad. Si entiendes lo esotérico, el misterio, cómo funcionan las cosas. ¿Quieres aportar? Fíjate, por un lado, todo eso de mierda que está pasando en el mundo, anótatelo y di yo, los conflictos, peleas, injusticia, destrucción, y ve cómo tú lo estás haciendo. Estos momentos son de salto cuántico de conciencia. Cuando hay mayor oscuridad, ¿qué te dicen los eclipses para cerrar? Cuando hay mayor oscuridad es cuando más luz puede surgir. Entonces tú es el foco de luz y ayuda a encarnar una nueva conciencia. Y las esencias florales de la quincena son para ayudarte a estar más en paz, a fluir, a liberar rabia, frustración, la impaciencia. Son para ayudarte a soltar y para mantenerte centrado. ¿Ya? Eso, mi gente querida. Voy cerrando esto. Recuerden, el eclipse tiene grandes regalos. Sé tú el foco de luz que quieres para el mundo y sé tú el foco de luz que quieres para tu vida. Explora en todo y entiende que la vida está a tu favor, pero va a haber que tener mucho valor para soltar. Si quiero ganar, no puedo avanzar. Ya el avanzar es ganar. Ya el simple hecho de ser coherente con quien soy y avanzar es ganar. Suelta las expectativas. La ganancia está en la coherencia. Y si llegaste hasta el final del video, por favor, coméntamelo, que me emociono mucho cuando me lo dicen. Les mando un besito grande, que estén muy bien y aprovechen mucho la energía de este eclipse.